Habíamos anunciado al comienzo de este programa que nuestras decisiones ya no son solamente nuestras, parece, ¿no? Y la parte de la consigna tiene que ver cuándo sentiste que alguien, o mejor dicho, el tan famoso algoritmo decidió por vos. Te pasa todo el tiempo con los teléfonos que tenemos y con tantas otras cosas. Vamos a hablar a propósito de esto, que nos van a ayudar a entender, a ver qué tanta incidencia tiene el algoritmo en nuestras decisiones, en nuestra vida, con Joan Quaich, espero que esté bien pronunciado. Él es autor, profesor, divulgador especializado en tecnología emergente y cultura digital, y acaba de sacar un libro editado por Planeta, justamente de El algoritmo, ¿quién decide por nosotros? Muy bueno el título del libro. Joan, ¿cómo te va? Sergio Farela, Eli Pejer y Julia Rizzo, ¿cómo estás? Sergio y equipo, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, gracias. Vos sabés que estamos lanzando la consigna a propósito y gracias por regalar a nuestros oyentes un ejemplar de tu nuevo lanzamiento. Si yo te tendría que preguntar, tengo miedo a la pregunta, porque digo, ¿qué tanta incidencia tiene el algoritmo en el día a día, sobre todo con laburantes como nosotros, que de la tecnología estamos todo el tiempo con el telefonito encima, ¿no? Sí, me parece que el primer puerto que tenemos que sortear es no demonizar a la tecnología ni a los algoritmos, ni hacer una apología a favor, porque hoy parece que la tecnología tiene como dos grandes religiones o dos grandes corrientes de pensamiento. Humberto Eco diría apocalípticos e integrados, pero sin lugar a dudas, los algoritmos hoy en día muchas veces funcionan como arquitectos o como guionistas invisibles de las decisiones que pensamos que son nuestras, y empiezan a operar en un segundo plano, omnipresente, de una forma invisible, en muchas cosas que nosotros creemos que la estamos tomando nosotros, pero en verdad hay todo un conjunto de automatizaciones, de tecnologías informáticas de la comunicación y de modelos que de alguna forma son muy buenos prediciendo, infiriendo o de alguna forma impulsándonos a tomar esa decisión. Entonces, en este libro es un ensayo de no ficción, donde yo un poco cubro desde el amor, pasando por las amistades, por la ansiedad, por la política, hasta el entretenimiento, la economía, la concepción de la verdad, ¿no? Que es un tema también que cada vez más lo vemos en las noticias, y hasta la muerte. Y de alguna forma, y si podemos salir de este juego, podemos hackear el algoritmo de alguna forma también. Claro, vos fíjate, yo lo escuchaba, ¿no? Recientemente hubo una discusión que hay que ver qué pasa, porque viene de otra contienda electoral, con lo que pasó con el expresidente Macri en ese video hecho con inteligencia artificial, y que nosotros contábamos acá que conocido, familia que tal vez no está en el minuto a minuto en las noticias políticas, decía, che, se bajó los penatos cuando fue por ese falso video, ¿no? Mucha gente fue a votar. Perdón, ya que te interrumpí. Mucha gente fue a votar pensando efectivamente que los penatos no eran más candidatas. Sí, a ver, me parece que hay que también pensar cómo es el consumo. Hoy en día el consumo de los contenidos es un consumo. Nosotros no estamos deteniéndonos a observar en forma muy profunda si la cantidad de dedos concuerda o si las sombras son correctas. Entonces, en algún lugar de nuestro cerebro, en ese consumo tan fugaz, tan inmediato, porque nosotros muchas veces estamos viendo el teléfono mientras vemos la tele, o mientras estamos trabajando, o mientras vemos una película, y en algún lugar de nuestro cerebro queda esa información y de alguna forma empieza a cambiarse la concepción de lo que es la verdad, ¿no? Y yo creo que en estos años la posverdad deja de ser un fenómeno discursivo para volverse de alguna forma un fenómeno computacional. De ser una táctica discursiva de políticos y medios, pasa a convertirse, y más con inteligencia artificial, en una maquinaria algorítmica que amplifica lo que más retiene nuestra atención. Y estas cosas les gustan al algoritmo de alguna forma. Por eso, hoy en día se habla muchas veces de posverdad programada, que ya otra vez no requiere de una persona que manipule, sino de un sistema que va ajustando, va aprendiendo y va de alguna forma refinando su lógica. Y que no distingue entre lo que es cierto y lo que es conveniente. Y al algoritmo eso le gusta mucho. Hay algo de los algoritmos que son muy apetecibles. Los algoritmos a nosotros nos gustan, es lo más fácil para nosotros, porque es lo más cómodo. Entonces acá hay algo de una de las capas de análisis que yo trato en el libro, es el precio de la conveniencia. ¿Qué estamos cediendo a cambio de tanta conveniencia? ¿Y qué estamos cediendo?
Y yo creo que estamos cediendo libertades, estamos cediendo autonomía en las decisiones, estamos cediendo descubrir el mundo de alguna forma, porque hoy en día la personalización nos resulta tan conveniente, porque hoy en día, sí, a mí me gustan ver videos de subastas de cartas totalmente. Sí, a mí me gustan ver videos de cartas de subastas de cartas Pokémon, y me gusta ver bromas telefónicas, lo que fuese. A mí el algoritmo me va a personalizar y me va a mostrar algo que de alguna forma me ahorra esta búsqueda activa de cosas que a mí me interesan. Lo mismo pasa con una ideología política, lo mismo pasa en el amor, lo mismo pasa con las amistades. Entonces, y quizás acá este concepto de conveniencia se extendió a un punto tal de modelar nuestros hábitos de consumo y nuestros comportamientos. Obviamente, ¿no? porque el recorte lo hace el algoritmo, no vos, dentro de tus gustos. Hay como una cifra que es como... En YouTube, por ejemplo, el 70% del tiempo que pasamos en el sitio, lo que estamos viendo viene de recomendaciones automáticas. Entonces, al confiar nosotros tanto en estas recomendaciones, estamos delegando parte de la libertad de elección, ¿no? Porque me está modelando mi experiencia de forma tan predecible y perdemos, casi sin darnos cuenta, el impulso natural de buscar algo que realmente nos atraiga, ¿no?, fuera del algoritmo. Hoy en día hay personas que, si un contenido no está en Netflix o en cualquier plataforma de streaming, no forma parte de su oferta cultural, porque es lo más difícil, ¿no? Yo lo escribo un poco en el libro, hoy el hecho de sentarse a leer un libro es un hecho contraalgorítmico, es un hecho contracultural, ni hablar del hecho de escribir un libro, ¿no? Y eso lo podemos... Y otra vez, y acá hay algo importante, y lo que dije al principio, no demonicemos, el algoritmo no es el enemigo, pero de alguna forma tampoco debería ser nuestro gurú. También perdés la capacidad de sorpresa, de asombro, ¿no? Porque estás... o que las cosas te sorprendan desde otra manera al estar limitado por ese algoritmo. Sí, y creo que también se muere el aburrimiento, ¿no? La gente no nos aburrimos más. No, pero eso es lo que busca. A ver, tenemos que recordar que las aplicaciones, lo último que quieren es que salgamos de la aplicación. Yo me acuerdo hace unos meses. Qué bueno eso. Si estoy exagerando, hace un año, en un momento de Instagram, cuando vos scrolleabas, en un momento te decía, no hay más noticias para mostrarte. Hoy en día eso no sucede más. No. Es verdad. Porque no quieren las aplicaciones que salgamos de la app. Quieren que... hay un mercado de la atención que nos están reteniendo en forma constante. Hay una frase muy famosa de Reed Hastings, el founder de Netflix, de hace unos 3 o 4 años, que le preguntan en una conferencia en Nueva York cuál es hoy en día la competencia de Netflix, y él responde que hasta el sueño es la competencia de Netflix. Si estemos durmiendo, estamos compitiendo contra Netflix. Y todo esto presupone mucha ansiedad, presupone otra vez lo que se llama en inglés el FOMO, el miedo de quedarse afuera, y que de alguna forma está todo tan enlatado y todo tan programado que perdemos nuestra capacidad, nuestra autonomía de vivir en ese sentido. John, el algoritmo está en lugares que nosotros no sabemos que está. El algoritmo nos escucha. ¿Qué es lo que más lee de nosotros el algoritmo? A ver, hoy en día, primero de todo, no hay un único algoritmo. Un algoritmo podemos decir que es una serie de pasos determinados para llegar a un resultado. Eso técnicamente. A ver, es como si fuese una receta. Si yo tengo que hacer una cheesecake o un mate, tengo un algoritmo, tengo una cantidad de pasos determinados para llegar a un resultado específico, pero en la práctica es algo mucho más profundo. Entonces, los algoritmos hoy en día están en un montón de cosas que hacemos todos los días, pero sí, y están regulando un montón de cosas sin darnos cuenta. Uber hace 3 o 4 años tuvo un escándalo bastante importante porque se demostró que si uno se está quedando sin batería en el teléfono celular y pide un auto, en cualquier aplicación de mensajería, de transporte de vehículos, le va a aumentar muchísimo el precio por la desesperación de llegar a destino, ¿no? Y por esa ansiedad. Entonces, lo empezamos a ver en el entretenimiento, lo hablamos con Spotify y Netflix, lo empezamos a ver en la economía con la fijación de precios dinámicos, lo empezamos a ver en lo que es la concepción de la verdad, lo empezamos a ver en la amistad también porque... por ejemplo, vamos a un caso concreto. Yo tengo un mejor amigo de la secundaria que los algoritmos deciden, por razones que no termino de comprender muy bien,
no mostrarme los primeros en los feeds o las historias de mis plataformas sociales. Entonces, lo que va pasando con ese vínculo es que va perdiendo relevancia en mi ponderación de vínculos, ¿no? Entonces, hay una trampa muy grande de la optimización. Yo creo que es una trampa muy grande de todo esto. Y genera muchas capas de análisis que podemos conversar y genera mucho comportamiento humano que de alguna forma empieza a moldear mucho nuestra forma de ser. Joan, vos sabés que vi recientemente, estaba buscando porque no me acuerdo el nombre de la película, pero bueno, creo que es en Netflix, no sé en qué plataforma fue, como que 4 genios de la tecnología se juntan. Ahí está, me lo dice Tonele, Mountain Head, no sé si están en Netflix. HBO, ok. Que se juntan y ven cómo el mundo se desmorona por creaciones o fake news que ellos mismos propiciaron a través del uso de la inteligencia artificial. Y es como que ellos en una mansión, y ¿sabes cómo veían el mundo en una maqueta, cómo se desmoronaba? Ellos iban ganando o perdiendo dinero. ¿Vos creés que es un panorama posible, yendo obviamente a muchos años luz, o es algo totalmente descabellado en pensar una situación de ese tipo? Obviamente se trata de una película, ¿no? Yo creo que hay mucha realidad en esa ficción también. Me hace acordar a la famosa foto de enero de este año en la asunción de Donald Trump, que jura como presidente de otra vez de Estados Unidos, y estaban en la primera fila Zuckerberg, Bezos, Pichai, Musk. Y eso no es casualidad, ¿no? Porque hoy en día esas 4 o 5 grandes personas, entre militares, políticos, etcétera, son los arquitectos de las plataformas que moldean lo que leemos y lo que compartimos, y en gran medida, me atrevo a decir, hasta lo que creemos. Entonces, hay mucha realidad en esa ficción, ¿no? Porque acá también hay todo un juego de conveniencias políticas y económicas, y tenemos que recordar, ¿no? Que a mí me conmocionó, ¿no? Porque otra vez la política ya no se disputa solamente en unas físicas, sino en esa sutil y aparente infinito campo de batalla, la batalla de los feeds. Y eso hay toda una ideología monetaria en ese sentido muy grande. En una conferencia hace unos meses me preguntaron si los algoritmos manipulan las elecciones. La pregunta es medio tramposa, porque de alguna forma asume que la manipulación es una serie de eventos concretos, pero de alguna forma la manipulación digital es algo sutil, ¿no? Porque otra vez no es que altera los votos directamente, porque si no lo que hace es moldea la percepción, define lo que estamos discutiendo, y de alguna forma no es solo un poder, es miles de sistemas optimizados para objetivos distintos. Entonces yo no siento que eso sea, siento que hay mucha más realidad que ahora, ficción en ese debate. ¿No crees, Joan, que eso también supone un desafío importante a la democracia? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hoy en día estamos resolviendo muchos problemas digitales con soluciones analógicas, que la democracia de alguna forma están reflejando, la democracia actual está reflejando mucha tensión en lo que es yo creo que hay algo entre democracia en contraste con manipulación algorítmica, y el desafío creo que es preguntarnos si todavía es posible una política que no esté completamente determinada por estas reglas invisibles de los sistemas de recomendación, ni hablar del tema de sesgos, etcétera. No, obvio, y además que abre también, me parece, toda la discusión o el debate acerca de cómo se regulan, ¿no? Porque eso es lo que está fuera de todo tipo de discusión, por lo menos ahora. Sí, porque obviamente la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación política, ¿no? Exacto. Y acá también hay algo de la espectacularización de la política, ¿no? Y del entretenimiento. Guy Debord decía en la década del 60. Sí, Guy Debord decía hace 50 años, ¿no? Sí. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos de los debates políticos que estamos consumiendo son realmente orgánicos y cuántos fueron de alguna forma
sembrados por un sistema que detectó que ciertos temas nos enojan más que otros. Y hay una frase de Byung-Chul Han en Infocracia, uno de sus últimos libros, que dice que la información corre más que la verdad y no puede ser alcanzada por esta. El intento de combatir la infodemia con la verdad está, pues, condenado al fracaso. Es resistente a la verdad. En esa resistencia terminamos extenuados. Porque hoy la política se consume en videos de 30 segundos, con suerte, en tweets que buscan encender polémicas total, en hilos diseñados para atraparlos en una narrativa sin matices, y la narrativa pública adoptó el ritmo frenético de TikTok. Frases cortas, emociones intensas y mucha indignación y aplausos virtuales, ¿no? Entonces, y el problema ahí, volviendo al tema de la democracia, es que no funciona con la democracia actual, no funciona con la lógica de un feed, porque requiere tiempo, mientras que el algoritmo se diseña... Y porque las emociones son diferentes también. Claro. En la democracia privilegia el consenso, la búsqueda del acuerdo. En los feeds no es eso, apelan a otro tipo de sentimientos, al enojo, a la ira, o sea, cosas que, a las pasiones, digo, son como cosas mucho más que generan reacción inmediata. No sé. Joan, entonces, contanos sobre tu libro. Entonces son historias de cómo incide el algoritmo en el amor, me dijiste, en la amistad, diferentes historias. Sí, en verdad es más en formato ensayo. Explico mucho técnicamente cómo funcionan los algoritmos en concreto, con muchos casos concretos. Y sí, cuento mucha experiencia personal también, muchas anécdotas personales de vivencias propias. Es mi cuarto libro, es mi cuarto ensayo de tecnología y humanidad, que obviamente busca sembrar muchas más preguntas que respuestas y poner en manifiesto muchas de las cosas que estamos tomando a diario, ¿no? ¿Qué? Así que sí, contanos paso del amor, una que resulte realmente curiosa, que te haya sorprendido también cuando te la encontraste. Sí, a mí me gusta mucho el capítulo de la concepción de la verdad, ¿no? De lo que es el nacimiento de la realidad a medida y el rol de la inteligencia artificial en muchas cosas que estamos consumiendo. Entonces hay toda una parte del libro donde hablo de nutrición viral y la moda de los suplementos y la moda de la ashwagandha y del magnesio y de la vitamina D y que terminamos nosotros entrando en esa tendencia, pero sin darnos cuenta. Entonces ahí explico un poco todo el proceso por el cual la humanidad de alguna forma va cediendo estas decisiones a máquinas. Es increíble, ¿no? Sí. Es increíble. Vos sabés que estamos como consigna para regalar uno de los ejemplares de tu lanzamiento a uno de los oyentes es en qué te impactó el algoritmo o si te diste cuenta, ¿no? Porque algunas veces capaz ni la ves. Pero es muy fuerte también ese golpe, ¿no? De la persona que se ve de alguna forma influenciada por esto deciden por otros el golpe que tiene esa misma persona, como diciéndome, che, esto lo hago porque quiero o porque me vino como impuesto, como... Sí, a ver, la verdad es que como dicen en diferentes adicciones de la vida, ¿no? El primer paso es la conciencia, es darnos cuenta y tomar cartas en el asunto, ¿no? A mí de alguna forma me sorprende cómo una palabra tan técnica ahora es parte de nuestras charlas diarias, ¿no? Casi como si habláramos de algo conocido, ¿no? El algoritmo se convirtió en algo tan vivo, un ser al que culpamos, halagamos y tememos en partes iguales, ¿no? Desde una foto que no alcanza el engagement suficiente hasta una sugerencia de compra que parece adivinar lo que queremos, ¿no? Esto del teléfono, los teléfonos nos escuchan. Lo que está pasando es que dejamos una huella invisible cada vez más omnipresente y nos gusta creer que podemos domesticarlo, que si seguimos de alguna forma ciertas reglas lograremos que de alguna forma nos favorezca, nos premie, pero la verdad es que no está de alguna forma que no está diseñado para complacernos, sino para mantenernos en movimiento, para seguir actuando, ¿no? Entonces, otra vez, no es caer en extremos, pero otra vez, yo creo que si antes culpábamos a Dios por lo que no entendíamos, hoy en día culpamos muchas veces a los algoritmos, a los algoritmos. De lo inexplicable.
Joan, gracias por esta charla, gracias también por el ejemplar que vamos a sortear ahora en minutos. Buen domingo y que tengas buena semana y que, bueno, profundicemos sobre este tipo de temas porque evidentemente cada vez están más presentes en el día a día. Así que gracias. Siempre a disposición para seguir charlándolo. Gracias por el espacio y nada, agradezco el espacio para seguir concientizando, ¿no?, sobre estos temas constantemente. Chicos, abrazo. Gracias. Un abrazo.